Bueno, el nombre de mi padre, Enrique Liz, que en paz descanse. El nombre de mi madre, Alicia de Liz. Nosotros llegamos a este territorio en el año de 1970, debido a que nosotros en el Quindío éramos recolectores de café. La situación que estaba por esos lados pues no era muy buena, vivíamos demasiadas dificultades. En esa época, para el hermano mayor mío, Fabio Liz Murillo, también conocido para acá en este territorio, y que pues valga la cuña, que hoy en día pues todavía tiene un negocito acá enfrente que llama la Almacén La Puntada, Cevichería Arcoíris, donde venden el mejor ceviche de este departamento. Él a la edad de 14 años, 13 años, debido a la dificultad, él abandonó la casa, abandonó el hogar. Entonces mi papá y mi mamá muy preocupados porque él qué se había hecho. Él estaba estudiando, pero también pues todos recordamos que en esa época a uno lo educaban de otra forma, de otra manera. Entonces él decidió venirse de la casa y mi papá pues hizo todos los esfuerzos por encontrarlo. Mi papá iba a Cali, le decían que estaba en Medellín, él iba a Medellín, le decía que estaba en el valle, iba en el valle, y mi mamá pues siguió muy preocupada por él. Y transcurrieron más o menos 5 o 6 años y nosotros pues ya dijimos, no, pues ya mi hermano quién sabe a dónde andará. Otros nos decían que estaba en Bogotá, pero de verdad que la búsqueda por 5 o 6 años fue inútil. Nosotros vivíamos en Armenia, en un barrio que se llamaba Las Palmas de Armenia, y así al otro lado pues vivía otra familia, otro barrio que se llamaba Las 60 Casas, donde nosotros el barrio que vivíamos era un barrio muy humilde, y los de lado de acá, los de las 60 Casas, pues como todo en la vida, unos viven en una parte mejor, otros no. Entonces nosotros siempre nos encontrábamos para jugar fútbol en un terraplén que se llaman por allá. Terraplén es como un lugar, una cancha de fútbol que había pues sin tierra. Ahí nos juntábamos a jugar el barrio de la Santa Casa y el barrio de la Granada. Y por regular pues cuando terminaba el partido, como siempre, pues había el alboroto, llevar las cosas, pero después de que había el alboroto y las cosas, pues nos reuníamos y prácticamente nos conocíamos las personas de los barrios. Y después de 5 o 6 años llegó don Juan Loaiza Larrarte, que es el padre o abuelo de una familia aquí también distinguida, los Larrartes, aquí en San José del Guaviare. Nosotros, después de tanto ese tiempo de sufrir, de llorar por mi hermano, él llegó, y cuando de sorpresa fue que él llevó una carta pues que ya hoy en día pues ya casi ni las cartas se ven. Él llegó esa carta y en la cual escribía, y en las cuales pues nos dijo que era mi hermano que nos había mandado esa carta. Nosotros nos sentimos muy felices, mi mamá, mi papá muy felices, y entonces pues no, casi medio día preguntándole al Señor que cómo era eso, que a dónde estaba. Él nos decía que eso quedaba en el Baupés, cuando eso acá pues era Baupés, y que San José del Guaviare, y que cómo se llegaba. Nosotros inmediatamente conseguimos un mapa a mirar a dónde quedaba el Baupés, y de verdad que uno no ubicaba como el Baupés, las cosas. ¿Por qué? Pues estaba únicamente figuraban los departamentos hacia el interior, los departamentos pues digamos las desarrollados, pero esto por acá no figuraba. Y entonces nosotros pues mirando de que nosotros de Armenia, Quindío, que usted sabe, conocemos que Armenia pues es todo un centro de Colombia, y comenzamos a mirar el mapa, pero no podíamos ubicarnos, no podíamos encontrar eso. Entonces comenzamos a preguntarlo que él qué hacía. Entonces el Señor dijo, no, eso es un lugar muy inhóspita, es un lugar donde es pura selva, donde hay muchos animales, donde el pez y los pescados y los ríos que hay aquí, el río Guaviare, pues uno venía y de verdad él decía al Señor que ahí había abundante pez. Entonces preguntábamos a ver cómo podíamos comunicarnos con él, pero la comunicación era insuficiente en ese entonces, porque en ese entonces no había comunicación, no como hoy en día pues que existe toda esta tecnología, no, ahí tocaba era por carta. Y entonces nosotros le preguntamos al Señor que cuando él volvía por acá para mandarle una carta a mi hermano. Entonces el Señor dijo pues que él se regresaba como a los 8 días, y así fue que nosotros pues como que encontramos a ese señor y encontramos a mi hermano que estaba por aquí, por estos lados. Después entonces mi hermano en la carta nos recomendaba escuchar
el programa que daba el señor Orlando López García de una emisora que hoy todavía como que existe esa emisora o ya no existe, Radio Todelar. Entonces me acuerdo que en esa emisora pues ellos ahí promocionaban, decían que la gente que quería venirse para estos territorios, no me acuerdo la frase, pero una frase muy bonita en la cual él decía que acá había tierra para hombres guapos, para hombres fuertes, para hombres que quisiera, y entonces nosotros nos entusiasmamos y en la cual pues comenzamos nosotros a trabajar y a mirar cómo podíamos recoger cualquier peso para poder venir por acá a esta región. Y entonces escuchábamos ese programa todos los días cuando lo daban nosotros, que escuchando a ver si de pronto en ese programa daban algunas noticias pues de este lado, pero nada. Entonces siguió así, esperando nueva respuesta de Juan que regresara nuevamente a Armenia, pero no. Hasta que un día, entonces, un señor, Gabriel Guerrero, que ese señor era para acá de estos lados, pues llegó a Armenia y en la cual los ubicó y le dijo a mi papá que si él quería venirse para acá, para esta región, y mi papá fue uno de los primeros registradores. Él llegó acá para esa época en el 70, pues llegó de registrador. Entonces él se vino y nos dejó a nosotros todavía en Armenia con mi persona y 9 hermanos más. Entonces nosotros pues allá lucha, haga una cosa a la otra, y tampoco pues era muy difícil la comunicación, no se podía uno comunicar hasta que no le llegara una cartica, y una cartica pues tampoco había como hoy en día pues esa facilidad para llegar a las cartas. Y después cuando eso, entonces ya el señor Gabriel Guerrero ya llegó nuevamente a Armenia y nos dijo: nos vamos para San José del Guaviare. Nosotros felices, contentos, porque nos veníamos por acá, alistamos la maletica, la poca maletica que teníamos. Yo en ese entonces prácticamente era el que estaba sosteniendo a todos mis hermanos allá en Armenia, y me acuerdo tanto que traía 14 pesos, esa era la plata pues que veníamos de Armenia para acá, mi mamá pues con todos esos niños pequeños y luche una cosa, luche la otra, y me acuerdo tanto que nos trajeron hasta Bogotá y sin darnos absolutamente nada, porque no nos podían dar nada, que porque pronto nos mareábamos, cualquier cosa, y llegamos a Bogotá. Ahí nos tocó dormir toda la noche, cuando eso pues quedaba, la empresa bolivariana quedaba hoy en día es por el lado que llaman ferrocarril en Bogotá, y ahí nos tocó dormir toda la noche, sin comer y sin nada, hasta que llegamos al aeropuerto de Villavicencio. Nos trajeron al aeropuerto de Villavicencio, que yo recuerdo mucho hoy en día que paso por la vía de Bogotá a Villavicencio, cuando nosotros nos venimos en ese bus, eso era abismos por todos lados, completamente destapado. Entonces hoy recuerdo mucho cómo ha venido avanzando esa obra. Y llegamos a Villavicencio y nos trajeron gratis. Ahí venía salía cada 15 días o cada mes, salía un avión para San José del Guaviare y traían a las personas que quisieran venir por acá a esta región. Entonces pues nosotros nos echamos en ese avión, nos venimos, y me acuerdo tanto que cuando llegamos acá, en ese entonces el aeropuerto quedaba frente hoy en día donde queda el almacén de obras públicas, donde queda obras públicas, o el almacén del municipio actualmente. Pues ahí llegamos. Lo primero que hicieron pues fue darnos unas botas, porque estábamos terminando el invierno y empezando el verano, y no podía uno andar porque pues la gente dirá hoy en día que todavía hay barro, pues sí, pero en ese entonces era muchísimo mayor ese barrial. Y eso pues uno se iba y se completamente quedaba ahí estacionado, porque no podía andar con ese barrial que dar. Y cuando llegamos, pues nosotros llegamos al lado del río, ahí acá donde hoy en día queda la plaza de mercado del río. Ahí llegamos en un señor Gabriel Guerrero, que él tenía un restaurante, y ahí llegamos, ahí nosotros, y yo sentí muchísima emoción, y todo mi hermano, cuando vimos el río, cuando es el río, pues lo que es hoy en día, ahí donde hoy en día queda la bomba Guaviare, más o menos eran 500 metros hacia allá de vía, o sea, había una vía ahí, y el río pues ya se lo ha venido llevando.
gracias a la mitigación que le hicieron al río, pero el río venía vertiginosamente. Me acuerdo tanto que llegamos ahí, fue emocionante ver ese río. Yo inmediatamente cogí para el río, yo no sabía nadar, no sabía nada de esas cosas, e impresionado pues de ver semejante río esa tarde. Me prestaron un anzuelo y eso fue tirarlo y inmediatamente que pescaba uno, porque uno escuchaba cuando venía un silbido en el río, era porque venía la subienda de pescado y eso, el pescado brincaba y se escuchaba la oleada. Y uno cogía con un palo y le pegaba al río y ahí salían pescaditos a la orilla del río. Entonces eso fue bastante muy emocionante.